presenta La Gran Comisión. Úngeme, Dirige el evangelista Hugo Géneco Arregocés, lo que estás haciendo en mí. autor del libro La obra del Espíritu Santo en mí, manual de enseñanza bíblica. Úngeme, La Gran Comisión. que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón. Muy buenas tardes a mi familia en la fe de Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Les envío un fraternal abrazo y mis agradecimientos de por sí especiales por haber dedicado un compás de tiempo dentro de su agenda para escuchar el verbo de Dios. Los invito pues a abrir su Biblia hacia el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versos del 5 en adelante, a efectos de ir disciplinando con vehemencia a la iglesia de Jesucristo de Nazaret acerca de cómo el maestro enseñó que debía hacerse la oración. Una oración desprendida de comentarios que van con desarreglo al verbo de Dios. Obviamente debe estar inspirada en la misma palabra. Por eso la Escritura dice de la siguiente manera: se titula esta parte de la palabra de Dios como Jesús y la oración. Repetimos, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versos del 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Esa es pues la oración con que debe iniciarse un encuentro con el verbo de Dios, con Jesucristo de Nazaret, el Señor. Una vez que hemos dado tránsito a la oración que nos enseñó el Maestro, entonces debemos hacer uso de las facultades que el mismo Jesucristo de Nazaret nos enseñó, por lo cual los invito a leer el Evangelio de San Lucas hacia el capítulo 10, verso 19, que enseña: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Desde esa óptica
es necesario saber de que quienes hemos nacido de nuevo, según la letra escrita en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del verso 1 hasta el 15, amén, tenemos la facultad que deviene del verbo de Dios, de hollar serpientes y escorpiones. Así las cosas, un miembro de la Iglesia de Jesucristo, un hijo de Dios, es una verdadera arma espiritual de tránsito por la creación humana. Desde esa óptica, entonces nosotros estamos investidos de toda facultad, como a continuación haremos la oración que deviene de esta enseñanza. Así las cosas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo todo espíritu de licor que se haya insertado al interior de mi familia como herencia de generaciones en generaciones. Lo echo fuera de mi árbol generacional para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores. Espíritu de hurto, te reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y te echo fuera del perímetro familiar en donde transita mi vida para la gloria de Jesucristo de Nazaret, el Señor. Espíritu de idolatría, te reprendo en el nombre de Jesús y te echo fuera del seno de mi familia en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores. Espíritu de adicción a la cocaína, a la marihuana, al bazuco, a las pepas y a toda sustancia que cause dependencia física o psíquica, te reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y te echo fuera del seno de mi familia para la gloria del Rey de Reyes y Señor de señores. Espíritu de homosexualismo, espíritu de lesbianismo, que transitas por la creación humana, te echo fuera del seno de mi familia en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de señores. Hoy declaro en el nombre de Jesús la sanidad, la paz, la armonía al interior de mi familia. Una familia que se está criando con fundamento en la fe, esa fe que viene de oír el verbo de Dios. Yo y mi casa seremos salvos para la gloria de Jesucristo de Nazaret, porque fiel es el que prometió. Amén. La Iglesia de Jesucristo, a la que honrosamente pertenezco, debe tener muy de presente lo importante que es no solo leer la palabra o escuchar la palabra, sino que cualquier enseñanza que deviene del verbo de Dios no puede, ni aun por vía de excepción, separarse del contenido literal de este libro inmortal, el verbo de Dios viviente. Y es la razón por la cual los invito a dar lectura a la palabra de Dios hacia el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, que a la letra enseña. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde esa óptica, la interpretación de la palabra de Dios nos enseña que el verbo de Dios es igual o sinónimo de la palabra de Dios. Y desde esa perspectiva, cuando la escritura bíblica enseña que en el principio era el verbo, está haciendo referencia al Hijo de Dios, que se le conoce como el verbo de Dios,
vale decir Jesucristo de Nazaret, el Señor. En ese mismo sentido, cuando el Verbo de Dios enseña que el Verbo era con Dios, se hace referencia al Espíritu Santo, que siempre ha estado con Dios. Y finaliza la Escritura diciendo, y el Verbo era Dios. Vale decir que la palabra nos habla acerca de una definición retrospectiva acerca de quién es Dios. Dios no puede ser descrito por un ser humano. No hay parecido en él, como enseñó el profeta Isaías, y ahora daremos lectura a esa porción de la palabra para mayor comprensión. El verbo de Dios no es lo que se ha enseñado tampoco en la educación básica formal. Verbo hacer, verbo tener, verbo trabajar, verbo amar. No, allá se ha hecho una pluridefinición de lo que es el verbo de Dios. Pero en honor a la verdad, el verbo de Dios no significa cosa diferente que la palabra de Dios. Quienes queremos conocer a Dios debemos de transitar siempre en el contenido literal de la palabra de Dios. Conoceremos la verdad y ella misma nos hará libres para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así pues, los invito entonces a dar lectura al libro escrito por el profeta Isaías hacia capítulo 56. Capítulo 53, versos del 1 en adelante. Dice así el verbo de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Amén. Desde esa óptica, la palabra de Dios enseña desde el Antiguo Testamento, como fuera escrito por el profeta Isaías, acerca del Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Jesucristo el Señor. No hay parecido en él. Le veremos más sin atractivo, pero por sus llagas fuimos todos sanados. Amén. Ahora es bueno considerar que hacia el mismo Antiguo Testamento y letras escritas con anterioridad a lo que escribiera el profeta Isaías, y nos referimos al libro de los Deuteronomios, hacia el capítulo 32, versos 39 y 40, el verbo de Dios es suficientemente claro, como ciertamente obedece a su esencia misma, cuando nos enseña lo siguiente:
ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano, porque yo alzaré al cielo mi mano y diré, vivo yo para siempre. Ese es el verbo de Dios. Desde el Antiguo Testamento nos está enseñando, y es bueno que quienes necesitemos conocer a ese Dios grande y poderoso, invisible, pero existente, nos concentremos cada día más en el contenido literal de la palabra de Dios. Y todo aquello que no entendemos, obviamente la invitación es clamar a Él, porque Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. De manera pues que es una invitación muy formal que hablo al pueblo de Dios en esta oportunidad para invitarlos a concentrar su interés en el conocimiento de la palabra de Dios, en memorizar la Escritura, en clamar a Dios para conseguir la interpretación de la palabra de Dios. Y entonces sí, comenzaremos a seguir formando un ejército de valientes para la gloria de Jesucristo de Nazaret, Dios de Israel, quien es digno de todo honor y de toda alabanza, de toda adoración, como vamos a escuchar en esta oportunidad de este tiempo que se nos ha brindado. Amén. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias. Oh, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Siempre a ti las gracias. Solamente a ti, Señor Jesús. Iglesia,
Continuando con la exposición a través de la cual hacemos uso del tiempo para este importante medio de comunicación, obviamente resulta necesario que cuando enseñamos o recordamos, para una mayor ilustración, lo escrito por el apóstol Juan cuando hacía referencia a Dios, y el sentido que enseñó que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Obviamente esa definición nos lleva a dar a comprender cómo se presentó ese verbo de Dios en sus tres condiciones, siendo un solo Dios. Y es la razón por la cual iniciaremos con lo que está escrito al inicio de la palabra de Dios, con el libro de Génesis. El libro de Génesis, hacia el capítulo 1, verso 1, se refiere a Dios en su debida condición de Padre. Y es la razón por la cual, como quiera que es el creador del universo, de todo lo que fue, de lo que es y de lo que será, amén, es necesario traer a colación el contenido literal de la palabra de Dios, cuando quiera que ella misma hace referencia al creador del universo en su condición de Padre, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, para su gloria y para su honra. Escuchemos pues con atención. Libro de Génesis, capítulo 1, versos del 1 en adelante. Enseña así el verbo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en su lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre toda la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre toda la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en él y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve sobre las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente para la gloria de Jesucristo de Nazaret, el Señor. Es necesario, pues, tener siempre la consideración especial de cómo existe la creación, una creación que existe simple y llanamente por la voluntad del Creador del universo, el Dios Todopoderoso en su condición de Padre. Pero en honor a la verdad, el ser humano siempre se ha caracterizado por desconocer la existencia de Dios, y aún habiéndolo dejado escrito, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos es su nombre, el pueblo no entendía, el mismo pueblo de Dios no lo entendía, y fue la razón por la cual ese Dios grande y poderoso, conforme a su voluntad, tuvo a bien venir a la tierra de los vivientes en su condición de Hijo de Dios, y su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Señor, para su gloria y para su honra. Es la razón por la cual los invito primeramente a tener en su memoria, en su mente y en su corazón el contenido literal
de lo escrito en el Evangelio de San Juan hacia el capítulo 10, verso 30, que enseña, escrito por Jesucristo de Nazaret del Señor, porque de él vino esa letra. Yo y el Padre, uno somos. Así lo enseñó Jesucristo de Nazaret. Yo y el Padre, uno somos. De manera que nunca más la iglesia de Jesucristo irá a creer que hay dos o tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios es uno, incomparable, inconfundible, y se conoce como el Verbo de Dios para su gloria y para su honra. Los invito pues a dar lectura a la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, hacia el capítulo 1, versos del 15 al 23, para una mayor comprensión de lo que yo he dicho, porque aunque trate de traer una porción de la palabra hacia la otra, haciendo atención al escrito por el profeta Isaías, cuando dejara hacia el capítulo 40, verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces es bueno considerar que lo dicho, lo expuesto, obviamente guarda relación de principio a fin con lo que escribió el apóstol Pablo en la cita bíblica anotada. Repetimos, carta a los Efesios, capítulo 1, versos del 15 al 23. Y dice así el Verbo de Dios viviente. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, para su gloria y para su honra. Amén. Así pues, debe quedar completamente claro que el Verbo de Dios, la verdad misma, enseña que el Padre y el Hijo, un solo Dios, son. Pero continuando con la exposición, los invito entonces a que conozcamos acerca del Espíritu Santo, porque cuando la palabra de Dios enseña que Jesucristo de Nazaret murió en la cruz del Calvario, que resucitó y que fue al tercer cielo, al encuentro con su Padre, con Él mismo, su condición de Dios Padre, dejó con nosotros la presencia del Espíritu Santo. Dios mismo, según enseñó el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, el mismo Verbo de Dios. Y Él ha dicho, en donde hayan uno o más hablando de mí, allí estaré yo. No lo podemos ver, pero obviamente los hombres y mujeres de fe entendemos que Él está con nosotros y que mejor aún, Él va delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino en el desierto, ríos en la soledad,
para bienestar de su pueblo ungido, para su gloria y para su honra. El Evangelio de San Juan, hacia el capítulo 14, versos del 16 al 31, enseña: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Sí, porque el Padre es mayor que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantémonos y vámonos de acá, enseñó el Maestro Jesucristo de Nazaret, según ha relatado el evangelista San Juan. Amén. Entonces, bien, Jesús anunció la venida del Espíritu Santo. También enseñó a su iglesia que el Padre y Él, un solo Dios, son. Y ese Consolador, tal como lo dijo Cristo, así llegó y así permanece con nosotros, el Espíritu Santo. A Él sea también la gloria por los siglos de los siglos. Bendigo la presencia del Espíritu Santo en esta importante emisora, medio de comunicación, hoy para el Magdalena, mañana para la Iglesia de Jesucristo a nivel internacional, como quiera, que además lo hacemos conocer a través del ciberespacio, en el entendido que la ciencia ha aumentado, tal como fue escrito por el profeta Daniel en el mismo verbo de Dios. Amén. Dice así entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles, para dejar sentada la presencia hoy del Espíritu Santo para la gloria de Jesucristo el Señor. Repetimos, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 1 al 11 y capítulo 2, versos del 1 al 4. Escuchemos con atención. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Y continuamos entonces con el capítulo 2, verso 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, que enseña: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Desde esta óptica es claro entonces que la palabra de Dios, erudita en sabiduría por demás, ha dejado escrito quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Un solo Dios que se ha presentado ante su creación en 3 condiciones: como Padre, como Hijo y como Espíritu. Repetimos, un solo Dios, el Dios grande, poderoso y sublime, el alfa y la omega, principio y fin de la creación, quien era, quien es y quien habrá de ser. A Él sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti,
lloré, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, y yo, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma. Y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y ahora yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Continuando entonces con nuestra exposición en esta oportunidad, es bueno traer a colación, porque transitamos por la tierra de los vivientes, cuál es el requerimiento conceptual que el común de la gente tiene acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y obviamente ello le dio la oportunidad a lo que se conoce como la mitología griega, a crear dioses a la diestra y siniestra. En el dios del sol, el dios de la luna, el dios del ejército, el dios de la paz, el dios de la guerra. Dioses al mil y al millón. Pero en honor a la verdad, Dios es, como se dejó expuesto, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y personas que estuvieron cerca de Jesús, aún escuchándolo, aún viéndolo, viendo sus milagros, aún así hacían preguntas, como pudimos observar a los apóstoles preguntándole a Jesús cómo debía ser la oración al inicio de esta enseñanza. Ahora también, para finalizar, una mujer le preguntó a Jesús lo siguiente. Los invito a abrir su Biblia hacia el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versos del 20 en adelante. Se titula esta porción de la palabra como petición de Santiago y de Juan, y enseña: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso
que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquello para quienes está preparado por mi Padre. De manera pues que no se puede decir con erudita sabiduría que en el trono de Dios hay 3 sillas y que una es para el Padre, otra para el Hijo, otra para el Espíritu Santo, porque en honor a la verdad la palabra no ha precisado sobre ese contenido literal. La palabra de Dios, erudita en sabiduría por demás, Él mismo, dándose a conocer a su creación, enseña en varios apartes de su imprenta lo importante que es conocer la identidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una sola persona. Por ello los invito a escuchar algunas partes de la palabra de Dios, algunas citas bíblicas para una mayor comprensión sobre lo ya expuesto. Vengan conmigo pues al libro de Éxodos capítulo 20, verso 3, comenzaremos desde allí. Éxodo capítulo 20, verso 3. Dice así el verbo de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es uno de los mandamientos y es importante considerarlo en atención a dejar de lado doctrinas y fábulas dantescas que nos inviten a tener la concepción, así sea ligera, de cómo será Dios. ¿Cuántos dioses hay? No, un solo Dios, creador del universo. Vengan conmigo al libro del profeta Isaías, hacia el capítulo 41, verso 4. Repito, Isaías 41, 4. Dice así el verbo de Dios: ¿y quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo el mismo con los postreros. Amén. Él es el principio y es el fin. Quien era, quien es y quien habrá de ser. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios en su condición de Padre, ante cuya presencia me humillo para su gloria y para su honra. Vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 27. Dice así el verbo de Dios: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. La identidad de Dios solo es conocida por su Hijo, la del Dios Padre, y la del Hijo y la del Padre por el Hijo. Amén. Claro y preciso el verbo de Dios, una vez más, para su gloria y para su honra. Vayamos ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos del 22 al 24. Dice así la palabra de Dios:
Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos 22, 23 y 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Ya hemos visto entonces cómo ciertamente el Dios Padre se ha presentado ante su creación en condición de Hijo, cuyo nombre es Jesucristo de Nazaret, el Señor, y en condición de Espíritu Santo, como acabamos de dar lectura. Y ya para terminar, los invito a dar lectura a la carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 8, verso 6. Dice así el verbo de Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. De manera pues que el apóstol también está haciendo precisión acerca de que el Padre y el Hijo un solo Dios son. Y al venir el Espíritu Santo, dejado con Cristo para la compañía santa y especial de su iglesia, entonces dejó con nosotros el Espíritu Santo para su gloria y para su honra. Hoy bendigo el nombre de Jesús, bendigo el nombre del Espíritu Santo, bendigo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios Padre, bendigo el Verbo de Dios y le agradezco infinitamente la oportunidad no solo de conocerlo, vivir de acuerdo con su directriz, sino tener el hermoso privilegio de darlo a conocer ahora a través de este importante medio de comunicación y por conducto del cual lo adoraremos una vez más para su gloria y para su honra. Amén.